Este problema de suma de vectores por descomposición rectangular plantea lo siguiente. En el siguiente sistema de vectores angulares, obtenga la resultante y su ángulo en forma analítica. Tenemos entonces este sistema de vectores, los cuales los tenemos representados en una gráfica y los tenemos enumerados, fuerza 1, fuerza 2, fuerza 3 y fuerza 4. Cada uno con sus respectivos ángulos. Tenemos los valores de las fuerzas. Las fórmulas que emplearemos para resolver este problema son las siguientes. Para encontrar las coordenadas x y y de cada uno de los vectores, utilizaremos estas fórmulas. Para las x vamos a multiplicar la fuerza por el coseno del ángulo. Para las y vamos a multiplicar la fuerza por el seno del ángulo. Una vez que tengamos las coordenadas x y y de los cuatro vectores, vamos a sumar las coordenadas en x, vamos a sumar las coordenadas en y posteriormente, aplicando esta fórmula, donde elevaremos al cuadrado la suma de las x y las vamos a sumar al cuadrado de la suma de las y, sacaremos la raíz cuadrada y obtendremos la fuerza resultante. Ya que tengamos entonces la fuerza resultante, obtendremos el ángulo con la función inversa de tangente, dividiendo la suma de las coordenadas en y entre la suma de las coordenadas en x. Bueno, iniciaremos encontrando la coordenada x de la fuerza 1, multiplicando el valor de la fuerza por el ángulo que está formando. En este caso, 12 newtons por coseno de 0 nos va a dar 12 newtons. Esta es la coordenada x de la fuerza 1. Para la coordenada y de la fuerza 1 vamos a multiplicar el valor de la fuerza por el seno del ángulo y me va a dar igual a 0. Para la fuerza 2 vamos a encontrar la coordenada x multiplicando el valor de la fuerza por el coseno del ángulo y me da 26.8115 newtons. Para obtener la coordenada y de la fuerza 2 vamos a multiplicar 35 newtons, que es el valor de la fuerza, por seno de 40 y me va a dar 22.4975 newton. Ya tengo entonces la coordenada x y la coordenada y de la fuerza 2. Ahora vamos a calcular la coordenada x de la fuerza 3 multiplicando el valor de la fuerza, que son 18 newton, por el coseno del ángulo que está formando 46 grados y me va a dar 12.5038. Pero observemos que en este caso el valor del signo o el signo para las coordenadas x que van hacia la izquierda es negativo, por lo que pondremos en el resultado el signo negativo, indicando que la coordenada corresponde a un valor negativo. Enseguida calcularemos la coordenada y de la fuerza 3 multiplicando el valor de la fuerza por el ángulo que forma, dando como resultado 12.9481 newton. Lo siguiente será ahora calcular la coordenada x de la fuerza 4 multiplicando el valor de la fuerza por el ángulo. 30 newton por coseno de 35 es igual a 24.5745 newton. Ahora obtendremos el valor de la coordenada y, que en este caso será un valor negativo. Vamos a multiplicar el valor de la fuerza por el seno de 35. Al hacer esta operación me va a dar un número positivo, pero yo sé que le corresponde un valor o una coordenada negativa, por lo que pondré el número menos al valor, quedando menos 17.2072. Enseguida sumaremos las x, es decir, sumaremos estos resultados de las coordenadas x, como lo podemos observar aquí, y me va a dar 50.8822 newton. Enseguida vamos a sumar las y's y nos quedará el siguiente resultado, 18.2384 newton. Ya una vez que sumamos las x y las y's,
o las coordenadas X y las coordenadas Y, vamos a aplicar esta fórmula para obtener el valor de la fuerza resultante. Sustituimos los valores en la fórmula. Tenemos la suma de las X, la vamos a elevar al cuadrado, la suma de las Y, la vamos a elevar al cuadrado, y obtenemos la raíz cuadrada del resultado, dando la fuerza resultante a 54.0521 newton. Si esta fuerza la representamos en una gráfica, quedará de esta forma en el primer cuadrante. ¿Por qué? Porque la suma de las X es positiva y corresponde a una coordenada positiva, y la suma de las Y también me da un valor positivo. Entonces, el cuadrante donde tengo las X positivas y las Y positivas es el primer cuadrante. Por eso la resultante quedará en esta posición. Enseguida vamos a calcular el ángulo, ¿sí?, sustituyendo en esta fórmula la suma de las Y entre la suma de las X, quedando de esta forma. Al obtener el resultado de la división, daremos en nuestra calculadora el inverso de tangente del resultado, quedando un ángulo de la resultante con respecto al eje de las X de 18.7197 grados.